Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición del podcast Invirtiendo en Bienes Raíces aquí en Estados Unidos. Hoy les quería hablar de una cosa que en realidad no es 100% inversiones, este, pero igual me parece que es bien importante. Es algo que es parte de mi vida y que es algo que pienso que también puede ser pues un ejemplo de mi experiencia y de cosas quizás que ustedes pueden seguir también, ¿no? Como ejemplos de ustedes también. Desde siempre yo me había dado cuenta, o sea, cuando era pequeño, de hecho, estaba pequeñito, pequeñito, se murió mi tía y yo tenía como 9 años, exacto, tenía 9 años, iba a cumplir 10 años poquitico después. Y ella era como una segunda mamá para mí. Y yo siempre me encargué de preguntarme siempre, por qué ella se había muerto, ¿no? Y pasé, la verdad es que muchos años preguntándome por qué es que ella se había muerto, por qué había fallecido. Y en esa búsqueda, de verdad, ¿no? Me empecé a dar cuenta de muchas cosas, de por qué la gente actúa como actúa, por qué yo actuaba como actuaba, muchas cosas que yo aprendía de mis papás, muchas cosas que yo aprendía con mis hermanos, muchas cosas que yo hacía también cuando era pequeño. Todas esas cosas yo después, ahorita ya después de más adulto, también con mis hijos, es que me he dado cuenta de muchas de esas respuestas que yo estaba buscando. Y bueno, ese es el comentario que les quería hacer. En esa búsqueda mía de el por qué hay personas que se mueren, por qué hay personas que no se mueren, por qué hay personas que les pasa esto, por qué hay personas que les pasa lo otro. Yo me di cuenta que en realidad mi objetivo, y pienso yo que ese es el objetivo de lo que debería ser la gente, ese es el objetivo del mundo en realidad, del por qué estamos aquí, ¿no? Yo creo que ese objetivo muy simple, es muy simple. Nosotros lo complicamos, por supuesto, porque nuestro deporte nacional, el de los humanos, es complicar las cosas. Pero pienso que los objetivos en realidad son dos. El objetivo principal es ser feliz. Hay que estar aquí para ser feliz. Y el objetivo secundario, que no es secundario, en realidad es el segundo, es ayudar a los demás. Entonces tenemos dos cosas nada más. Ser feliz y ayudar a los demás. Ahora, para hacer esas dos cosas también me di cuenta que era necesario tener dos cosas de nuevo. Y esas dos cosas son tener mucha fe, independiente de la religión que uno profesa o que uno practica. Uno tiene que tener fe. Fe es más allá que religión. Fe es más allá que una esperanza nada más. Hay que tener fe en que una cosa más grande que uno, Dios, el universo o la naturaleza o quien sea, está velando por los intereses de uno. Eso es fe. Y la otra cosa es que hay que tener bastante dinero. El dinero es una herramienta. No es más que eso, es una herramienta. Pero es una herramienta que ayuda bastante. Si se sabe usar, ayuda bastante. Lo que me he dado cuenta después de este tiempo, después de que ya soy adulto y después de que he seguido en esa búsqueda de por qué estamos acá, pero a la vez siempre queriendo progresar, me doy cuenta que están unidas esas cuatro cosas, no están despegadas, o sea, no son cosas individuales que podemos hacer, esas son cosas que cada una depende de la otra, o que cada una ayuda a la otra. Ayudando a los demás, resulta que ayudando a los demás, dando tus servicios a los demás, mientras más gente tú sirvas,
Mientras más gente tú aportes tu experiencia, más dinero vas a tener, porque estás ayudando a gente y esa gente te está pagando por tus servicios. Entonces, mientras más gente ayudas, más dinero vas a tener. También, ¿cuál es la consecuencia de ayudar a más gente? Que eres más feliz, porque tú también entonces teniendo más dinero puedes ayudar a más personas que no necesariamente están comprando tus servicios, gente que tú de alguna manera no ibas a llegarles a ellos. Entonces puedes ser más feliz también ayudando a más gente. Ahora, lo que tú también te vas a dar cuenta, evidentemente, te vas a dar cuenta en algún punto que tener fe ayuda a esas cosas también, porque va a haber momentos difíciles donde te vas a preguntar, te vas a cuestionar, ¿será que por aquí es el camino? Entonces ahí es que yo le pido a Dios que me guíe. Eso es lo que hago yo. Ahora tú tienes que ver qué es lo que haces tú. Tienes que quizás meditar, tienes que tomar las cosas con más calma, tienes que aprender a respirar. Entre paréntesis, todas esas cosas las estoy haciendo yo también, las estoy haciendo yo con mi esposo también, porque es algo que también es necesario, ¿no? Uno se tiene que cuidar. Pero volviendo entonces al tema inicial, estamos aquí para ser felices y para ayudar a los demás. Para esas cosas, para lograr esos dos objetivos grandes, tienes que tener fe y tienes que tener bastante dinero. Pero están como en un círculo. Si tú tienes fe en que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por ti y por los demás, no solo por ti y por tu familia directa, no es solo por ti y tu esposa y tus hijos, es también por tu comunidad, por tu familia no tan cercana, por amigos, por personas que ni siquiera conoces. Dios te ayuda cuando tú te pones ese tipo de metas. Entonces necesitas esa fe, que sea bien fuerte, bien gruesa, para que te abarque muchas cosas también. También tiene entonces que tener bastante dinero, pero el enfoque no puede ser tener el dinero. El enfoque tiene que ser ayudar a los demás. Cuando el enfoque es ayudar a los demás y tú también tienes una base donde tú sientes que tú, por ser un ente divino, por ser un humano que se merece cosas, tú te vas a dar cuenta que te va a llegar bastante dinero. Si tú empiezas a ayudar a bastante gente, te va a llegar bastante dinero. Porque eso es una regla del universo. Al que hace más, le llega más. Entonces uno tiene que aprender a ser más para poder hacer más, para después poder tener más. Esas son cosas que yo las estoy hablando aquí muy fácilmente, pero yo les digo, no es nada fácil mejorar como persona, o sea, significa cambiar como persona lo que uno ya viene haciendo desde hace tiempo. Yo me he visto en la tarea de corregir las cosas que yo hago, buenas y malas, sobre todo las malas, la gran cantidad de cosas malas que yo hago y que sigo haciendo y las trato de corregir una por una día a día para ser más, para ser mejor persona. Cuando tú estás mejor como persona, mejor como ser humano, tú puedes hacer más
Como ya eres más, ya puedes hacer más. Y haciendo más es que vas a tener más. Entonces, ese es el cambio que uno tiene que ir pasando, por el cual uno tiene que ir pasando. Pero ustedes se van a dar cuenta, no es tampoco imposible. Ya sé que quizás yo suene muy ferviente lo que estoy diciendo, como si estuviera predicando algo, pero la verdad es que lo que estoy hablándoles es de mi experiencia. Durante la pandemia, yo lo que hice fue, sin saberlo en realidad, no es que yo estaba buscando eso, pero sin saberlo, me puse simplemente bueno, hacer lo que yo pude hacer por aprender más, por progresar. Y empecé a hacer cursos, empecé a participar de reuniones, todas en ese momento, por supuesto, eran online, todas eran a través de Zoom o a través de teléfonos, este, todas eran utilizando la tecnología, pero igual yo lo estaba haciendo. Y me di cuenta que de esa manera yo lo que estaba era buscando siempre aprender un poco más de lo que yo sabía que me faltaba. En ese momento yo estaba aprendiendo de, por ejemplo, mercadeo y ventas. Eso nunca, yo pienso que nunca yo lo desarrollé porque yo soy ingeniero y nunca lo desarrollé directamente. Pero resulta que entonces haciendo eso, empecé a mejorar en esa parte también, escuchando libros. Esencialmente eso es lo que yo estaba haciendo, escuchando libros de esos tópicos específicos. Pero después me di cuenta también que quizás podía escuchar de cosas que yo pensé que sí sabía. Entonces seguí escuchando de mejoramiento personal, por ejemplo, de cómo aceptarse a uno mismo, cómo aceptar a las demás personas, cómo poder hablar con las demás personas y conversar con las demás personas. La comunicación, por ejemplo, es muy importante. Uno piensa que uno lo está haciendo bien y resulta que la mayoría de las veces uno dice las cosas mal, las cosas que uno piensa ya están mal. Después, como las traduces de tu cerebro a tu boca, es diferente en realidad como lo estás pensando. O sea que ya ahí también se está cambiando el mensaje. Después lo dices mal y después la otra persona, por sus propios filtros que tiene, no solo escucha mal, sino que entiende lo que le da la gana entender. Entonces la comunicación es súper difícil lograr que sea efectiva. Eso es, se los digo ahí, se los dejo ahí. Por si acaso no lo sabían, busquen saber cómo comunicarse mejor. Y van a ver que hay un mundo grandísimo de cosas que uno puede hacer para comunicarse mejor. Nadie le da importancia a ese tópico, pero es bien importante. ¿Qué otra cosa? Hay que preocuparse de la salud. De nada sirve que uno haga todas estas cosas de ayudar a la gente y ayudar a nuestra familia y no sé qué, y todas las cuestiones, eso que les estaba diciendo, si no ponemos un límite en lo que comemos, por ejemplo, si no nos cuidamos y comemos basura, esencialmente, si comemos todo el tiempo por fuera, en la calle, y estamos entonces todos con, ¿sabes?, con todos los valores internos, todos volteados, no vamos a estar saludables. Entonces al final nos morimos a los 40 años, a los 35 años, a los 50 años, cuando podíamos haber durado más. Entonces cuídense también la salud, hagan ejercicio, hay que hacer ejercicio. Yo me di cuenta que yo tenía que hacer ejercicio, a juro, a fuerza, porque si no lo hacía, empezaba a engordar. Pero yo no iba a dejar de comer las cosas que a mí me gustan comer, que yo primero que nada como bastante, y segundo me gusta saborear las cosas, me gusta verle el sabor bueno a las comidas, o sea, de verdad deleitarme con el sabor de las cosas. Entonces dije, bueno, me tengo que parar más temprano, porque eso es lo único que uno puede hacer para quitarle o ganarle, mejor dicho, horas a las 24 horas que uno tiene, uno se tiene que parar más temprano. Ahí te da tiempo mágicamente de hacer muchísimas cosas que antes pensabas que no tenías tiempo. Me paro más temprano,
hago ejercicio, me baño, llevo a los niños para la escuela y después regreso y trabajo sólido por varias horas. Entonces me rinde más el tiempo. Muchas de estas cosas que yo estoy diciendo acá son casi que un libro por cosa que yo estoy diciendo. Hay libros de qué ejercicios hacer. Hay libros sobre qué cosas uno debería comer y cursos también que hemos hecho también mi esposa y yo sobre qué cosas deberíamos comer, ¿verdad? Luego, libros de meditación, libros de qué significa hacer terapias de frío, duchas frías, meterse en hielo, todas esas cosas. Eso también lo estoy haciendo yo. Hay libros también de respiración, cómo respirar. Uno piensa que nada más es simplemente inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Y nos resulta que lo estamos haciendo mal. Si uno aprende a respirar, uno se calma, prolongas la vida, eres más feliz. Un poco de cosas nada más por saber respirar. Entonces, hay libros de eso también. La verdad es que yo he hecho cursos de eso, pero no he leído libros de eso. Voy a ponerlo en mi lista también ahora sobre esa parte para llegar más profundo en ese tema. De la misma manera, hay libros de finanzas, por ejemplo. O sea, cómo llevar los libros, una contabilidad, por ejemplo. Otra cosa, detalle que les digo, que es súper importante. Hay que saber mercadear. O sea, si tú eres un experto en alguna cosa, tú puedes ser, por ejemplo, un experto en arte y pintas unos cuadros bellísimos y eres lo mejor que existe ahorita. O eres un músico excelente. Tocas la batería, tocas la guitarra, eres excelente en esa parte. O cantas, o eres excelente ingeniero, por ejemplo. Eres muy, muy bueno en la parte técnica. Cuando tú eres un experto en esas cosas, para ganar bastante dinero en esas cosas, tienes muchísima competencia. Entonces es difícil ganar mucho dinero siendo nada más un artista, un músico o un ingeniero, o un doctor o lo que sea. Fíjense que los doctores que más ganan, por ejemplo, son los que son especialistas, no los que son médicos generales. El que es especialista, porque es el especialista del corazón o del cerebro o el gastrointestinal, o sea, el oftalmólogo, esos doctores son los que más ganan dinero. Ganan mucho más, por ejemplo, que los que son generalistas, médicos generales, los que saben de todo un poco. Pero al fin y al cabo, a esas personas no va la gente cuando tienes un dolor de cabeza o cuando no ves bien o cuando tienes un dolor en la barriga. Ellos van al especialista y por ir al especialista pagan más. Entonces, ¿hay que ser expertos? Sí, pero lo más importante es que seas buen mercadólogo. O sea, tienes que ser muy bueno en mercadear. La primera cosa que uno se mercadea es a sí mismo. Es lo primero. Entonces, también ese es otro punto que es bien, bien importante. Muy, muy, muy importante. De esa manera es que ustedes pueden entonces tener un buen empleo, un buen salario, porque se está mercadeando bien, pero después eventualmente van a tener otras cosas más, van a tener un negocio, por ejemplo, un negocio extra. Y se van a dar cuenta que es muy necesario tener una entrada pasiva. La entrada pasiva la van a trabajar ustedes mismos al principio activamente.
luego de que eso se estabiliza y tienes unos procesos asociados ya con ese negocio, por ejemplo, se van a dar cuenta que van a ir creciendo y van a poder ir metiendo gente también para que les ayude y entonces ustedes ya se reemplacen con otras personas en los procesos que ustedes tienen que hacer, a juro, ustedes mismos. Entonces, yo sé que les estoy diciendo de muchas cosas y tal, pero todas, cada una de esas cosas que yo se las estoy diciendo, se las estoy diciendo muy rápidamente, este, pero todas a la vez, esencialmente. Yo les recomiendo que escuchen este audio de nuevo. Existen varias cosas que uno tiene que ir aprendiendo en la vida y se los aseguro, porque ya yo lo he vivido. La primera persona en la que ustedes tienen que invertir es en ustedes, en la persona que está en el espejo. Esa es la persona más importante. Esa es la persona más importante. Yo me he dado cuenta de eso, ¿sabes? Intrínsecamente, con la experiencia de vida que he tenido. Muchas veces esa experiencia no ha sido fácil, como ya les dije al principio. Mi tía cuando se murió, yo todavía, o sea, si me acuerdo de eso me pongo a llorar, porque ella se murió cuando yo estaba muy pequeño y eso me afectó mucho toda mi infancia y mi crecimiento. Pero son cosas de las cuales yo aprendí muchísimo también. Entonces, gracias a eso, es que yo les puedo estar contando lo que les estoy contando. Entonces, yo no lo veo como algo malo. Ahora entiendo que no fue algo malo. Las cosas pasan. Como uno las acepta o como uno las recibe, ya depende de uno. Y eso es lo único que yo les puedo decir. Hay muchas cosas que les han pasado en sus vidas que no los tienen que definir a ustedes. No los tienen que definir. O sea, que quizás eras pobre cuando eras pequeño o cuando creciste, o quizás no fuiste pobre, quizás simplemente tu papá trabajaba mucho y no te veía. O sea, cualquier cosa que tú pienses que es negativa o que te afectó negativamente, le tienes que dar gracias a eso, porque gracias a eso es que tú estás queriendo aprender más, queriendo progresar más, a pesar de esas cosas que pasaron, a pesar de esas cosas que pasaron. Por eso es que a mí me sorprende muchísimo y de verdad que me encanta ver deportes, ver las Olimpiadas, por ejemplo. Es de los deportes que más me gusta, es de los momentos que más me gusta a mí, ver las Olimpiadas. En muchos de los deportes que se ven en las Olimpiadas. Porque me hacen ver cómo alguien normal puede hacer cosas extraordinarias. Y es que uno se da cuenta que en realidad cada uno de nosotros tiene esa capacidad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser extraordinario. Pero hay que trabajar en esto, hay que trabajar en la mente. Entonces inviertan en ustedes. Escuchen un libro por semana. Párense más temprano. Y yo les digo que lo escuchen porque es más fácil escucharlo. Lo pueden escuchar en su viaje al trabajo o cuando estén cocinando o cuando tengan que simplemente agarrar el carro para ir a algún lugar a buscar los niños o hacer el mercado y estén haciendo el mercado, estén escuchando siempre. Ya sé que hay gente, porque a mí me lo han dicho ya, hay gente que te dice, pero es lo mismo escuchar que leer, porque en leer absorbes más, sí, pero lo que pasa es que si tú dices que tú vas a leer, no lo haces. No lo haces porque no encuentras el tiempo. Tú quieres que todo sea perfecto. En cambio, si tú empiezas a escuchar hoy mismo, hoy mismo, ponte la meta de empezar a escuchar un libro, de lo que sea, empieza a escuchar un libro. Puede ser de, no sé,
de autoestima, puede ser de finanzas, puede ser de mercadeo, puede ser técnico, de lo que sea. Yo me di cuenta, por ejemplo, hace más de un año, como un año y medio más o menos, yo vi en, en algún lugar, vi que una estadística, y la estadística decía que el, el, el porcentaje, el promedio, mejor dicho, el presidente promedio, el CEO promedio, lee 62 libros por año. 62 libros por año. Eso es más de un libro por semana. Cuando yo entendí eso y analicé eso, me di cuenta, 62 libros es más de un libro por semana. Es una bestialidad. O sea, ¿cómo hace alguien para aprender tanto, para leer, para tener tiempo para hacer eso? Entonces yo dije, bueno, yo no sé si yo lo puedo hacer, pero lo voy a intentar. Y empecé desde ese momento, empecé simplemente a escuchar libros. Y los escuchaba en el momento que tenía libre y ya. Ahora, una vez que yo empecé a tabular mi consumo de libros, entonces ya lo empecé a hacer como más interesante. Ahí entonces empecé a ver, bueno, cuándo empecé a leerlo, cuándo terminé de leerlo o de escucharlo, en el caso mío. Y cuando empecé a llevar esa tabulación, ya era como más fácil competir contra mí mismo. Porque si hubo un libro que me tomó 2 semanas, quizás este otro libro que estoy leyendo ahora o que estoy absorbiendo ahora, me va a tomar entonces 10 días. Eso es lo que yo quisiera. Esa es mi meta. Y así empecé a tabular eso de tal manera que al final llegué a un resultado después de un año de haber empezado. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Es nada más progresar. Empieza por ti mismo, no puedes empezar por otra persona. La razón por la cual estás donde estás es por las decisiones que tomaste en el pasado. De la misma manera, de la misma manera, si tú te visualizas en un mejor futuro en lo que te depara a ti el futuro, valga la redundancia, si te visualizas mejor en el futuro, tienes que tomar mejores decisiones ahora, tomar decisiones diferentes, un poco diferentes, para añadir más conocimiento, para darte mejores herramientas a ti en el futuro. Eso es todo. Eso es lo que yo estaba haciendo. Tratar de mejorar a mi Luis del futuro. El Luis del futuro, yo quiero que sea mejor que el Luis de hoy. Y que yo tengo certeza de que el Luis de hoy es mejor que el Luis de ayer y de hace un año. Entonces, siendo así, eso es lo que yo les dejo a ustedes. Estamos aquí para ser felices y para ayudar a los demás. Y para eso hay que tener fe y tener bastante dinero. Si agarran esas 4 cosas, van a tener un gran pedazo de ese rompecabezas gigante que es la vida. Lo van a tener ahí como un regalo, pues. A mi parecer, yo tuve esa intervención divina mientras estaba durmiendo. De hecho, porque de hecho fue así, no les había hecho esa historia, pero yo estaba durmiendo, estaba pues, como soñando, lo que sea, me desperté como a las 2:30 de la mañana un día y me puse a pensar en esas cosas que les estoy diciendo ahora. Y me pareció tan impactante porque es como que yo no sé ni por qué yo las estaba pensando, ¿no? Pero me pareció, yo dije, esta es la respuesta que yo estaba buscando desde hace más de 30 años, el por qué estamos aquí. Y es para ser feliz, para ayudar a bastantes personas, ayudar a todo el mundo que se nos ponga por delante. Y para esas cosas me di cuenta que hay que tener fe y hay que tener bastante dinero. ¿Ok? Bueno, ya sé que hablado bastante, pero espero que les haya servido este audio, por supuesto, y este video lo pueden ver de nuevo
Lo pueden escuchar de nuevo, cuantas veces sea necesario. Y cualquier cosa, por supuesto, ya saben que se pueden poner en contacto conmigo. Mi website, para que se metan ahí, es luissalavarria.com/enlaces. Y ahí se pueden meter en todas las cosas que yo tengo. Se puede meter en YouTube, se puede meter en el podcast, se puede meter en el webinar que tenemos también para hablar de bienes raíces, se puede meter en todas partes. ¿Ok? luissalavarria.com/enlaces. Ahí los dejo entonces. Hasta la próxima.